Esta noche vamos a conversar con un escritor que nos visita por primera vez, que el próximo lunes, día 28 de junio, va a presentar su libro aquí en Medina del Campo. Él es Jesús Salviejo. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos pendiente una entrevista hace tiempo, pero ahora es cuando se va a materializar con el último trabajo que tenemos encima de la mesa, ¿verdad? En efecto, sí, con Chancoro. Estaba pendiente un asunto de sombras, pero esta pandemia es lo que ha traído, que enseguida ha salido otra obra. Bueno, pues el próximo lunes 28 se presenta en Medina de forma oficial. En efecto. ¿El lugar de presentación cuál va a ser? Vamos a hacerlo en la biblioteca municipal, en el patio, en compañía de Beatriz y de Cristina, que se han prestado amablemente después de una colaboración que tuvimos la pasada semana de cine en el ciclo Berlanga, que se proyectó en la biblioteca. Surgió esta idea y bueno, adelante. La verdad es que han sido extraordinariamente amables. Además que me consta que Beatriz tiene muchas expectativas puestas de verdad en este trabajo, ¿eh? Sí, la verdad es que estamos, la editorial y yo, estamos muy contentos porque el resultado, el boca a oído, está funcionando muy bien. La novela salió, como decías, ya antes, el 19 de abril a la venta, pero solo hemos podido hacer presentación oficial, presencial, en el Círculo de Recreo en la pasada Feria del Libro de Valladolid. Y afortunadamente en ese tiempo nos está empezando a llegar la respuesta de los lectores y está siendo francamente buena. Vamos a hablar del autor, del escritor y del trabajo, de la obra. Primero hablamos de Jesús Salviejo, es vallisoletano. En efecto, de pura cepa. ¿Este trabajo qué número hace en tu currículum como escritor? Pues mira, como obra es la cuarta obra. Empecé, digamos, oficialmente con un trabajo sobre el Canal de Castilla para el norte de Castilla. Después publiqué mi primera novela, Nos sorprende la lluvia. A continuación, Un asunto de sombras, que es la que teníamos pendiente. Y esta última, Chancoro, que ha salido, como te decía, hace nada, el 19 de abril. O sea, 4 trabajos, yo no sé, pero ¿siempre el último es el mejor o no? No, lo único que ocurre es que probablemente al ser el más próximo es el que mejor conoces, del que guardas una memoria más reciente. Porque una de las paradojas cuando estás presentando una obra es que siempre hablas no de la última, que no es esta. La última es la que estoy escribiendo ya. Entonces es una situación un poco extraña a veces porque tú empiezas a tener una memoria un poco diferida de lo que fue este trabajo, porque toda tu atención está puesta en la otra. Nos vamos con Chancoro al año 1974. Nos vamos a Lisboa. Ahora cuéntanos un poco cómo surgió la idea de Chancoro y el por qué el nombre. Pues la idea fue el choque de dos circunstancias, que es lo que nos suele ocurrir a los escritores. Por un lado, una visita a Lisboa en la que tuve un encuentro muy peculiar con una rata cerca del río y que me conectó ese suceso, me conectó con mi infancia de niño del Pisuerga, de Tom Sawyer del Pisuerga, que es la que hemos tenido muchos, esa infancia de niño prehistórico que decía Félix Rodríguez de la Fuente. Y a partir de ahí, de esa conexión entre el suceso presente y el pasado, la memoria de mi infancia, surgió todo. En todo el proceso de documentación, dado que sucedía en la Lisboa previa a la Revolución de los Claveles, fueron apareciendo personajes diferentes y uno de ellos me llevó a China, ni más ni menos, a la remota China, y ahí surgió esta palabra que le da título a la obra, que es Chancoro y que significa... Es una palabra japonesa con la que los chinos durante la Segunda Guerra Mundial y mucho antes también maltrataban y humillaban a los chinos. Los japoneses les llamaban así, pues se podría traducir como esclavo, pero un poco en el sentido de escoria, era profundamente despectivo. Pues interesante cuando menos. El perfil del lector, ¿a quién quieres que vaya dirigido este trabajo, esta obra? ¿A quién? Fíjate, cuando decidimos sacarla adelante y teniendo en cuenta que estos tiempos no son igual los mejores para eso, había un latido que compartíamos, tanto el editor como yo, que era que buscara un lector que estuviera siendo muy consciente de las adversidades en las que estábamos viviendo y que al mismo tiempo quisiera tener de referencia un ejemplo que, partiendo de una situación muy complicada, que es lo que le sucede a Estela, la protagonista, y al resto de los personajes de la novela, lograran salir adelante y construyeran un futuro de cara a la esperanza, que era esencial. Entonces, en ese sentido, cualquier persona adulta que sepa lo dura que es la vida, que sepa lo que es luchar, lo que es construirse, va a encontrar en Chancoro ese aliento de lucha, de rebeldía,
y al mismo tiempo el latido de la esperanza. Antes comentabas el tema de la pandemia. ¿Ha servido de alguna forma para ese confinamiento, estar en casa más tiempo, para escribir más? ¿Ha sido una buena época o no estaba el cuerpo ni la mente pensando precisamente en escribir, ¿no?, por todo lo que estaba aconteciendo? Fíjate, yo creo que eso ha ido con los escritores. En mi caso no he podido escribir mucho porque yo soy técnico de la Diputación, técnico de Educación y Cultura de la Diputación de Valladolid, entonces hemos tenido un trabajo extraordinario para llegar a los pueblos que estaban aislados y llevar los gramos de cultura, llevar la literatura, el arte, el cine, la poesía, la actualidad, como hemos podido, tanto a distancia como por vía telemática o presencial. Entonces, en mi caso, tiempo para escribir muy poquito. El poco que he tenido ha sido para documentarme, pero esto depende de la raza del escritor. Mira, sin ir más lejos, Pedro Ojeda ha sacado un libro fantástico que recomiendo, que es La metáfora del mirlo, que es un auténtico diario sobre ese acontecer, sobre las circunstancias personales que cada uno atraviesa para enfrentarse a este tiempo de pandemia. Yo creo que en el fondo la mayoría de los escritores, hayamos escrito más o menos, hemos estado de alguna manera inmersos en ese caudal que ha sido de la cultura, de amueblar, de proporcionar, como te decía antes con respecto a la novela, esperanza y contenidos y un espacio en el que encontrarse con algo que no fueran las desgraciadísimas cifras de muertes y el paisaje de la enfermedad que nos ha inundado. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo el mundo de la cultura? Sobre todo, si hablamos de la escritura, si hablamos de los libros, porque yo me niego a creer que estemos atravesando un bache. Yo todo lo contrario, por aquí están pasando muchas personas que nos están presentando sus trabajos. Por eso entiendo que, yo creo, que el momento es bueno. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, yo también estoy de acuerdo. A lo mejor no se corresponde con el nivel de lectores que todos querríamos, porque siempre es mejor tener una población muchísimo más documentada, muchísimo más aficionada a la lectura, no solo a la lectura, a la cultura en general. Yo creo que esta pandemia ha puesto en valor ese trabajo. Ha habido un montón de autores y de autoras que, en efecto, como tú decías, han sacado unos últimos trabajos francamente muy meritorios, excelentes en muchos casos. Y por otro lado, yo siempre digo que incluso el peor momento es un buen momento para la cultura. Sigo sosteniendo que probablemente es, si no es el único, uno de los pocos barcos que en este temporal no ha naufragado. Ya se había estado ahí como un faro ayudando a la gente y apoyándola. Con toda esta vorágine de presentaciones, los que ganamos somos los lectores, porque hay un abanico de posibilidades para encontrar, y los perjudicados pueden ser los escritores, porque, hombre, es difícil no llegar a tantas personas y que las personas a su vez compren los libros, ¿no? Exactamente, pero sin embargo, fíjate, eso se ha visto en la Feria del Libro. En efecto, ha habido un montón de presentaciones, ha habido un montón de compañeros y compañeras que han aportado sus trabajos, pero hay hambre de lectura, hay hambre de cultura, hay ganas de reconquistar espacios de intercambio, de diálogo, y la literatura es eso. Entonces yo creo que de alguna manera, cada vez que un compañero, otro autor, otra autora presenta su trabajo, en el fondo ganamos todos porque lo que está haciendo es hacer una llamada de atención y decir que pese a todo la literatura está aquí, los escritores, las autoras, los autores estamos aquí, estamos construyendo historias y estamos construyendo futuro cultural. Yo tuve la suerte para mí de acudir a Valladolid a la Feria del Libro, unas colas impresionantes de personas. Sí. Yo he visto que la gente tenían ganas de estar en contacto con el mundo de la cultura y sobre todo del libro. En efecto, muchísimas. Yo creo que los libros han aportado a esa soledad, a esa incertidumbre, han aportado terreno firme, sólido, ideas, argumentos, emociones que han logrado aliviar esa soledad y de alguna manera permitir que los lectores, que las personas en general, encontráramos un discurso, una tierra a la que arribar en medio de tanto naufragio. ¿Dónde se puede conseguir ahora mismo Chancor? ¿Dónde lo podemos comprar? En cualquier librería. Sin ir más lejos, me han dicho hace poco que en la librería de Medina se está vendiendo bastante bien, por cierto, pero en cualquiera. Si bien es cierto que yo recomiendo a la gente que vaya a la pequeña librería, esa librería que tenemos de toda la vida, porque están haciendo un trabajo fantástico, siempre lo han hecho. Son esos libreros o esas libreras que saben, como un sastre sabe qué tipo de vestido, qué tipo de ropa nos va a caer bien, que nos abren la mirada a otros autores y autoras, y sobre todo que son negocios que lo están pasando muy mal, que no tienen la musculatura de otras industrias y que sin embargo necesitamos que estén ahí porque son la diversidad.
la fuente inagotable de voces nuevas que van apareciendo, porque si no solo tendríamos las de las grandes editoriales y eso no es bueno. Vemos precisamente el libro de Chancoro, la novela. Cuéntanos lo que es la portada. ¿Cómo se ha llegado a esa portada con esa clavel, esa rosa, posiblemente, sí, esas manos, ¿no? ¿Cómo se ha conseguido? Pues fíjate, fue algo realmente rápido. Como te decía, la historia está ambientada en el momento antes de la Revolución de los Claveles, que fue un momento icónico en la historia de Occidente, por el ejemplo de paz, de unidad, el canto a la democracia y a la libertad que representó esa conquista por parte del pueblo portugués. Y entonces, cuando la novela estaba en proceso de maquetación, de la editorial enseguida me dijeron, ¿se te ocurre alguna idea? Yo les di algunas ideas generales y de inmediato me trasladaron el diseño tal y como estaba, porque además dentro de la trama hay un clavel, como no podía ser de otra forma, pero hay otro clavel, un clavel de papel, curiosamente un papel hecho con papel de periódico, un clavel hecho con papel de periódico, con una idea también, que igual que esa revolución de los claveles floreció la libertad, también floreció a través de la prensa, a través de la radio, que hizo sonar Grándola Vilamorena y sobre todo que prestó voz a un pueblo entero que estaba deseando encontrar el camino de la libertad y salir de una de las dictaduras, la dictadura más larga de toda la historia de Occidente, en términos de historia contemporánea. Entonces, en cuanto la vi, esas dos manos son como los dos latidos del mismo corazón del libro, ¿no? El clavel de la Revolución Real y el clavel de papel que va a aprender a hacer una niña, la protagonista, que va a protagonizar su peculiar y particular revolución de los claveles, una revolución interna para hacerse mayor y construir su futuro. ¿Qué es lo que Jesús Salviejo va a contar el lunes en esa presentación? Pues básicamente lo que voy a hacer va a ser invitar a la gente a que entre en una casa con un desconocido. Yo siempre he pensado que cuando presentas una obra nueva, la mayoría de la gente no te conoce. Y entonces es como situarte ante una casa. Se van a encontrar el nombre de alguien que no conocen, una cara, van a llamar a la puerta y yo les voy a invitar a entrar y a explorar las habitaciones, ya que me conozcan, ya que conozcan a Chancoro y a sus personajes. La literatura tiene mucho de buen hospedaje. Tú invitas a alguien a que entre en tu imaginación, en tu historia personal, porque siempre se trasluce algo de ti mismo en cada una de las líneas que afrontas, que escribes. Y por otro lado, también el lector te deja entrar en su imaginación, te deja entrar en su memoria, en su atención y te conoce unas pocas horas de tiempo absolutamente magnífico e irreemplazable. Entonces, esa convención, esa especie de diálogo diferido que se establece es lo que pretendo recrear en la presentación. Abrir la posibilidad de explicarles un poquito de dónde nació la obra, por qué acabé en Lisboa, aunque tenga mucho que ver con los recuerdos de mi infancia, y también de alguna manera invitarles a que compartan ellos también esa pequeña puerta de entrada a su propia infancia, porque probablemente haya un montón de lugares comunes en donde encontrarnos. Seguramente que muchas de las personas que asistan, pues al final van a adquirir el trabajo que siempre viene bien, ¿no? Porque siempre que te firme el autor, siempre parece que es un añadido, ¿no? A la hora de comprar un libro, o hacerte con el libro. A la gente le gusta, pero yo creo además que es que lo más sabroso probablemente es ese instante en el que tú estás a pie de calle con el autor y se desmitifica por un lado un poco ese papel lejano y por otro lado palpas lo más humano. El autor palpa lo más humano del lector, que al fin y al cabo es el que nos orienta, el que nos dice vas bien o a lo mejor aquí te has equivocado un poco, ¿no? Y también llega la crítica, también llega la opinión, que es muy necesaria porque te sitúa en la realidad, igual que con un poco de suerte las historias que nosotros les ofrecemos les sirven a ellos para situarse también. Me imagino, Jesús, que siempre habrá alguien no cercano que te dice las cosas como son, te dice la verdad. Y esas personas de este trabajo que te han dicho, ya que la han leído, han dicho, pues mira, pues Jesús, uy, esto o lo otro, ¿qué te han comentado? Pues fíjate, yo al principio desconfiaba porque eran todo buenas opiniones, literalmente. Lo que más me ha llegado, curiosamente, que es lo mejor que te puede llegar es, ¿y la siguiente cuándo? Sí. Respecto a la reacción, solo tengo que decir parabienes.
La historia, yo generalmente hago historias a lo mejor un poco más complicadas. La anterior era una estructura más compleja, digamos que tenía más novelas dentro del mismo libro. En esta he optado por una opción más sencilla, más diáfana, en algunos casos incluso más transparente, y yo creo que eso ha permitido el juego de mi memoria y de cómo viví yo las emociones de cierta época de mi vida con la memoria y las emociones del lector. Entonces, ha sido muy fácil establecer la relación con el lector, y en ese sentido está recibiendo, como te decía, un excelente acogido. La verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos. ¿Jesús Salviejo es de los escritores que están tomando un café en un bar y la servilleta va apuntando cosas para el libro? ¿O prefiere estar mejor en la soledad de su domicilio o de su casa donde esté escribiendo? Todo tiene su tiempo. Hay veces que una frase escuchada en una conversación próxima o una imagen, un suceso, se te quedan trabados en la memoria, no te abandonan y empiezas a sospechar ya de que ahí detrás algo ha encajado, algo ha enlazado con tu propio pasado, con tu propio humus mental, como decía Tolkien, y ya empiezas a estar alerta. Pero eso es una fase. Hay otra fase que es la del trabajo de minero, que yo digo, el de ajustador. Tienes que picar mucho, sacar el metal, depurarlo, refinarlo, y eso es la soledad delante del bolígrafo en algunos momentos, porque es muy necesario escribir en papel directamente a mano al principio. Tomas un contacto diferente con la historia, probablemente porque tardas más en escribirla, y al tardar más el espacio de reflexión también ayuda mucho a que ponderes mejor lo que estás haciendo. Y después el trabajo inagotable de documentación, contraste, primera versión, tener, como tú decías, algún lector que se anime a entrar por primera vez en esa casa cuando todavía no está terminada de construir y está poco amueblada, y que te dé sus opiniones. Yo afortunadamente cuento con unos cuantos amigos, y especialmente con mi pareja, con Lola, que es mi lectora más despiadada, afortunadamente, que cuando estoy metiendo la pata claramente no se corta y me dice, por aquí no, aquí te estás equivocando. Me imagino que eso siempre es positivo, ¿no? Sí, para por supuesto. sacar adelante un buen trabajo. Por supuesto. Jesús Salviejo es de las personas que cuando tiene el libro ya terminado, lo lee y empieza a retocar. Lo vuelve a leer y sigue retocando. Mira, ya no voy a leerlo más veces porque si no veo que al final va a cambiar del inicio a cómo saldría en imprenta. No, pero sí que es cierto que a veces en el último momento sí que introduces una última corrección. Lo que has dicho es muy curioso, porque de eso hablaba Gabriel García Márquez en sus 12 cuentos peregrinos. Contaba una anécdota que es preciosa, que él un día se encontró en una estación, creo que era una estación de tren, estos típicos mostradores con libros, y encontró una edición de 100 años de soledad, cuando la había publicado hacía 20 años. Y como no la conocía, pues la compró, se puso a ojearla en el tren, y a los pocos kilómetros abrió la ventana y arrojó el libro porque ya había empezado a hacer anotaciones corrigiendo. Me imagino que es inevitable. Dicen que uno siempre escribe la misma novela, por lo tanto estás corrigiendo y corrigiendo sistemáticamente, refinando. Yo sé además que has estado coqueteando con el cine, ¿no? Sí. Con el crítico cinematográfico, ¿no? No tanto crítica, llevo talleres de cine para la Diputación de Valladolid, y es que mi formación en principio viene del cine. Yo estudié en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba, después en Madrid y también aquí en la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía de la universidad. Y curiosamente en estos momentos, habiéndome mantenido alejado del cine industrial, por decirlo de alguna manera, pero no de la enseñanza del cine, en estos momentos estoy embarcado en un proyecto con una directora cubana para llevar adelante un guión de un largometraje en coproducción. Veremos dónde queda eso. Bueno, pues ya son palabras mayores, ¿no? Si pues sí, la verdad largometraje es que ya... estamos muy ilusionados. Además está basado en una novela bolero que ha compuesto, que ha escrito ella misma, que es un magnífico texto, y yo creo que la verdad es que tiene muy buena pinta, que se suele decir. Háblanos del siguiente trabajo, que ya le tienes un poco ahí... Sí. ¿En qué punto está? ¿Está en cocción? Estoy más en fase de documentación. Tengo la estructura, creo que más o menos resuelta, porque eso siempre puede sufrir cambios antes de que empieces a escribir en serio. Y estoy en la fase de documentación. Es una historia que tiene que ver con el mundo de la brujería en la época de Goya. Y está ambientada, como suele ser el caso en la mayoría de mis novelas, en varios horizontes geográficos, a caballo entre Burdeos, América, España, París.
Seguramente que todos los escritores que estén viendo la entrevista te entienden perfectamente, ¿no? Pero uno, desde fuera decimos, ¿cómo es posible que estás empezando a presentar hace unos días en la Feria del Libro, el lunes en Medina, el último libro, y ya tienes un proyecto y en mente y algo escrito del siguiente trabajo, ¿no? Es decir, en vez de disfrutar, vamos a disfrutar de esta presentación, ya estás pensando, ¿no?, más allá. Sí, pero eso yo creo que es inevitable, porque no sé para otros, para mí escribir es como respirar. Yo entiendo la realidad y el mundo como una historia que hay que contar y una historia que necesito contarme para entenderla. Entonces, como el mundo sigue cambiando vertiginosamente, yo necesito contar historias para comprenderlas. Y lo que hago, intento compartirla con los demás por si les sirviera de algo. Pues el lunes se presenta Chancoro, me imagino que con todas las medidas de seguridad ante esta situación que estamos padeciendo, por lo tanto, si quieren acudir, hágalo pronto porque a lo mejor se pueden encontrar que tienen el aforo limitado y cerrado, por lo tanto, la hora, hemos dicho que es A las 7. 7 de la tarde en la biblioteca de Medina. En efecto, en el patio, que además es un lugar abierto, la verdad es que la biblioteca que tenéis es preciosa, Beatriz está haciendo un trabajo formidable allí y creo que es el lugar idóneo. Y me llama la atención que prácticamente la mitad de los vecinos de Medina, de la población, son socios, ¿eh? O sea que es un número importante para destacar, ¿eh? Pues sí, porque no es tan frecuente en las bibliotecas municipales que tengan ese dinamismo y que tengan ese flujo de lectores y de lectoras. Es francamente una muy buena noticia. Jesús Salviejo, muchísimas gracias. Hemos presentado aquí en Telemedina Chancoro, o al menos hemos hablado algo de Chancoro. Cuando esté el siguiente ya te estamos esperando, ¿eh? Estaré encantado de venir, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias.